Bienvenidos a un episodio más de su podcast Piet Ranch, un podcast que a nadie le importa, con la opinión de dos personas que a nadie le importan. ¿Cómo estás, Misael? Muy bien, muy bien. Nunca te pregunto cómo estás, ¿verdad? No, la verdad no. ¿Cómo estás? Estoy frío, la verdad, tengo mucho frío. Está haciendo frío. Sí, esto de las cabañuelas está medio... Las cabañuelas, ¿sí crees en eso tú o no? ¿Eh? ¿Sí crees en eso las cabañuelas? Pues quién sabe, a lo mejor en un descuido y sí. Sí, pero ¿sí sabes cómo son o no? Nah, la verdad no. Yo he escuchado, pero no me las sé. Hay gente que se las sabe de memoria, ¿va? Mi papá todos los años me las cuenta. Pero no te las aprendes. No, pues es que... Eso es lo que no te interesa. No, es que no es, ¿cómo se llama? No es No lo relevante sé. para tu No creo que cerebro. tenga, no sé si tenga algún... Vamos a investigarlo en un próximo episodio de Pied Ranch, les vamos a explicar las cabañuelas. Sé que tiene que ver con el clima, sé que tiene que ver con los meses, ¿no? Ajá, los Y meses. los primeros días del y mes. los primeros días del año. Ah, del año. Sí, y se supone que de acuerdo a cómo están los días, en ciertos días el clima, Los así va a estar a lo los largo meses, del ¿no? año. Ajá. Sí. Pero sí está bien pirata, porque luego unos días hace chorros de calor y los otros días está bien frío. Y, sí. Al fin Pie Ranch, así es Pie Ranch. Así es. Yo saca hoy, Ay, a ver, ¿qué? ¿Tú hoy qué? hoy tengo frío. Sí, está Así frío. estoy el día de hoy. Sí, pues andamos enchamarrados. Pero pues bien, todo tranquilo, mejor que otros lados. Todo... Eso tiene que ver un poco Eso con el tiene tema que- de hoy. Qué bueno que no estamos así, ¿verdad? O sea, Bueno, pues tampoco estamos Bueno, como o que sea, bien alivianados. no estamos tan así tan notorio. A lo mejor no se nota mucho. No salimos en las noticias a nivel No mundial. ha sido, ¿cómo se dice? Tan intenso, pero yo creo que sí. En cuanto al tema que vamos a tratar el día de hoy, yo creo que sí estamos igual o a lo mejor un poquito. Peor. No, No, pues pero ahí la no, llevamos. no, No, pues quién sabe. Yo creo que depende. Todo es subjetivo ese asunto. Pero, pues sí, el día de hoy vamos a hablar un poco de la polarización. ¿Tú sabes qué es la polarización? Mira, quisiera decirte que sí, pero no la quiero regar. Así que mejor danos un concepto de polarización. Pues mira, básicamente, así como para un concepto muy, muy básico, la polarización es como que la opinión pública se divide en dos aspectos muy, ¿cómo se dice? Opuestos. Sí. Aspectos opuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos a... El América y el Cruz Azul. Nada. Conceptos reales. No, Tenemos, por ejemplo, los chairos y los fifís. ándale. Tenemos, por ejemplo, a los demócratas y republicanos. Los rojos y los azules. Los rojos y los azules. Tenemos a la gente que ama el frío y la gente que ama el calor. Ándale. Cosas tonterías. La izquierda y la derecha. Paréntesis, ¿tú eres frío o calor? La neta, a mí me gusta más el frío. Sí. Pero es que luego te vas como, por ejemplo, la gente se pone bien intensa en el debate ese. O sea, eso es la polarización, básicamente. O sea, porque es una idea, o sea, las cosas funcionan. Nosotros somos seres análogos. O sea, tú llevaste alguna vez en la carrera lo de electrónica, pues. Sí. Y tienes los tipos de corriente análoga y digital. Bueno, de voltaje, no me acuerdo, ya hace mucho que... Unos y ceros, pero pues sí, digital es 1 y 0 y análogo es, o sea, pues en realidad la análoga, que es cómo funciona el mundo, pues nunca es como que una, o sea, no es ni un 1 ni un 0, estás variando todo el tiempo, porque en realidad así funciona el mundo, ¿va? Nada es completamente blanco, nada es completamente negro. Entonces... la gente se la baña, es de que o te gusta el frío o te gusta el calor. Pues no, enfermo. Obviamente a mí me gusta estar calientito. Me gusta estar calientito en mi casa, Enfermo. tapado, tomando cafecito, chocolatito, no sé. Y eso quiere decir, dice, no, Como pues que que en a realidad fuerzas- te gusta el calor. Ándale, como que a fuerzas te quieren hacer de un lado cuando realmente tú no quieres ser ni de uno ni de otro. A lo mejor Exacto. te gustan algunas partes de uno, algunas partes del otro. Por ejemplo, a mí me gusta el tiempo de frío porque, pues, te quedas en la casa tapadito, se siente bien rico. O bañarte con agua calientita, así, o... Es que yo creo de las dos La partes comida. siempre va a haber es lo que te decía, de las dos partes siempre va a haber algo que te gusta. O sea, por ejemplo, a mí me gusta más el calor, pero no me gusta el hecho de estar a suyo todo el día. Exacto. Pero, o los por ejemplo, zancudos. Ándale, pero por ejemplo, en el tiempo de frío me da mucha flojera levantarme. Porque Sí. estoy bien calientito así. Pues también tiene base científica porque
De hecho, el sol, la vitamina D que te da el sol es lo que te hace que tengas como energía para el día. Activo, Entonces, activo. en invierno pues tienes menos vitamina D natural porque pues el sol a veces no sale en todo el día o se oscurece muy temprano y es muy Ajá. poco sol lo que alcanzas a agarrar y pues no tienes la misma energía durante el invierno que durante el verano. Pero, entonces, a grandes rasgos, esa es la polarización. A grandes rasgos es la polarización, o que te hagas a fuerzas de un lado o del otro. O del otro. Y esas ideas empiezan a extremarse cada vez más hasta que generar llega un un punto en conflicto. en el que son opuestas y en conflicto, como dices tú. Y una empieza a perder lo que es la tolerancia. Ya no dejas de ser un poco tolerante con la otra persona porque pues crees que está en tu contra, ¿verdad? Crees que es... Es que ese es el problema, ¿no? Que la agarras como personal. Bueno, no personal. Bueno, no. Alguna gente sí la agarra como personal, pero obviamente no se puede que tú estés de acuerdo con lo que yo pienso. Es que ahí va lo que decíamos ahorita del análogo y digital, porque, o sea, que tú pienses de una forma y yo piense de otra, no nos hace enemigos, ¿va? Nomás pensamos diferente. Ajá. Pero es un tema, ¿va? O sea, por ejemplo, tú y yo no nos vamos a pelear porque si a ti te gusta el frío y a mí me gusta el calor y ya nos vamos a dejar de hablar por eso, pues no. Y se va a pero acabar Pie Ranch. se va a acabar pie de rancho, ya no tendríamos su bonito Su podcast. bonito podcast. Pero y eso pasa a muchos niveles y ahorita está como que bien, pues la polarización política en muchos lados y ahorita es como que, por ejemplo, ves las noticias y lo que acaba de pasar ahorita esta semana de Estados Unidos y tienes a los seguidores de Donald Trump y tienes a los todos los demás, inseguidores. a todos los demás y o sea, es como cómo llegas a ese nivel de extremo de decir o sea, de meterte ya a hacer vandalismo, vato, pues. Eso ya o no sé. O sea, Yo creo está un también poco tiene mucho complicado. que ver con su líder, ¿no? Pues sí, O sea, con porque declaraciones que él a lo mejor haya hecho de... Mira, con el simple hecho de decir, no me voy a dejar, yo creo que me robaron. O sea, le prendes ahí. ¿has escuchado el término populista que les dicen a los, o bueno, demagogo también que dicen? Bueno, eso es lo que esa gente, una de sus armas es la polarización, ¿verdad? Porque ellos llevan hasta el extremo las ideas de, es que a mí me robaron y lo que dices tú ahorita, es que a mí me robaron y yo no perdí y que... Entonces, Sí, o sea, no me voy a dejar perder y no voy a... y no voy a- nosotros tenemos la razón. Ajá. Y es donde yo digo también que los seguidores, pues se calientan y no, sí es cierto, nos robaron y es donde empieza todo el problema. Lo digo que no nomás ahí, porque pues también no sé si te acuerdas hace algunos años un plantón en el Zócalo que duró Oye, bastantitos mira, yo he años. escuchado eso, pero a lo mejor... ¿Qué año fue? No me acuerdo. Se me hace que yo estaba muy morrido. ¿Fue en Bueno, no tan 2012? morrido. 2012 creo. Pero a lo mejor yo digo que... O no, en las elecciones pasadas, antes del 2012. Pero yo digo que antes no había mucha... O sea, no corría tanto la noticia, no, a lo mejor corría como ellos querían. Diste justo en En el el clavo. clavo. Lo que pasa es que ahorita tenemos también lo que es la democratización de la información. Entonces, toda la gente puede dar su punto de vista en internet. Pues en internet, ajá. Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea. Cualquiera puede hacer un podcast y empezar a hablar de lo que se le dé su gana. pero sí, ¿cómo se llama? O sea, yo creo que tiene también sus pros y sus contras, porque los algoritmos de las redes sociales y de los sistemas de información que tenemos ahorita generan burbujas de información. ¿Te das cuenta que es una burbuja de información? La burbuja de información es que el algoritmo te va a decir, a ti te interesa esto, bueno, ahí te va más de esto. Te voy a mostrar puro de eso. Puro de esto te voy a mostrar. Y porque es lo que te mantiene a ti dentro de mi aplicación, ¿verdad? Gastando tiempo y... Sí, pues obviamente no te voy a mostrar algo que no te interesa. O sea, si yo ya vi que te interesas, pues saber estadísticas del COVID. Ándale, porque Pues te voy a mostrar puro de eso. y de hecho Facebook tiene, no sé si te has fijado, abajo tienes como que los accesos directos. Ajá. Tienes como tu perfil y... luego el marketplace y luego Ajá, bueno. Esos accesos varían dependiendo de la persona. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú entras mucho no sé, a los grupos de Facebook, luego te aparece ahí abajo el ok, acceso directo. Eso no, Sí. no lo había notado. Si tú entras mucho al YouTube, al Facebook Watch, Ajá, te va a aparecer aparece abajo. Ajá. Entonces, haz de cuenta que lo que sea que te hagamos fácil estar dentro de la aplicación, te aparece. Entonces, por ejemplo, y lo mismo pasa con la información. O sea, si tú dices, este vato leyó un artículo completo de, no sé,
¿De qué? ¿De qué No, te sí, gusta? güey, pues ahorita Del del Cruz Cruz. Azul. Ándale. Entonces haz de cuenta que el... Fichajes bombas para el Guardianes Sí, 2021. luego de repente te empieza a aparecer más notas, aunque sea de gente que no sigues, sobre lo mismo, ¿va? Por ejemplo, si yo empiezo a buscar de la Tierra plana, me empiezan a aparecer chorros de información de la Tierra plana y de por qué esto es verdad, y luego me empiezan a aparecer en temas como relacionados de que por qué el hombre nunca llegó a la luna en realidad, y Ajá. los reptilianos y todas esas cosas. Entonces, lo que era una democratización, o sea, que tú tienes toda la información del mundo en tu teléfono, pero a la vez nada más te aparece información que cree Sí. que te va a entretener. Y está peligroso si ahí Porque entra... pues es lo que te decía, es lo que tú decías, te encierras en una burbuja que a lo mejor pues terminas de convencerte o a lo mejor terminas de no ves otras cosas que también a lo mejor estén pasando. Pues sí, y no nada más, o sea, a lo mejor no otras cosas, pero la misma cosa desde otras perspectivas. Ajá. Porque, como dicen también, la historia siempre se cuenta desde la perspectiva de la persona que la está contando, ¿va? Sí. O sea, por ejemplo, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de la vez que choqué con el del Bimbo, el vato a lo mejor él cuenta la historia y dice, no, hombre, venía un vato y se quedó dormido y me chocó y yo ese día tenía que ir, no sé, a ver a mi hijo a jugar fútbol o no sé, y yo voy a ser el malo en esa historia. Y obviamente sí soy, pero Pero o sea, tú puedes contar, por ejemplo, no, yo venía de la escuela, venía bien cansado. sí, exacto. Y eso no la sabe la otra La parte. víctima. La víctima. Y eso no lo sabe la otra parte. Ajá, y lo mismo pasa con las noticias que hay en la tele, en la radio, en internet, en todos lados. O sea, siempre la gente te va a contar su perspectiva, ¿va? O sea, por ejemplo, si tú ves las mañaneras, no sé si has visto las mañaneras. He visto algunas, sí. Bueno, le echan mucho también a ciertos periódicos que no vamos a mencionar. Ajá. Dicen, no, pues es que estos periódicos son de la oposición. Y está bien, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor lo que ellos quieren contar es para que tú tomes cierta, para que, ¿cómo se dice? Para sugestionarte a ciertas ideas, a cierto Ajá. tipo de ideas. Pero también hay gente que está el vato, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Doctor Molécula, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? No, con el vato que siempre sale con su saquito y su moño y los lentes y no lo has he visto. visto. O sea, ese vato siempre es como que nomás sale haciéndole la barba al Andrés Manuel. Ah, ok. Entonces, tienes a ese vato, por otro lado, que a lo mejor el vato dice puras tonteras, pero a lo mejor siempre tratando de... Y hay gente que le cree a ese vato, o sea, ese es un extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes ciertos periódicos, ciertos noticieros que dicen las cosas buenas que está haciendo el gobierno federal, ¿va? Y hay a lo otros que mejor... nomás le están... ajá, A lo mejor las dos echando, son a lo mejor. verdad, pero si tú nada más te pasas viendo una o te pasas viendo la otra, tú vas a creer que todo lo que está haciendo es bueno Sí, o que todo lo que está haciendo es terminas malo. de convencerte según lo que estés viendo. Exacto, convencerte, ese es el punto clave, porque en realidad una verdad objetiva como tal, pues no, nunca va a haber, nada más la verdad que tú creas. Pues que siempre son opiniones nada más, ¿no? Exacto, entonces dependiendo, entre más opiniones y opiniones diversas escuches o leas o veas, pues más amplio va a ser tu burbuja, Y ya después puedes dar ahora sí una opinión según lo que hayas escuchado tú, ¿no? O sea, por ejemplo... Más que dar una opinión, hacerte una opinión. O sea, tú escuchas diferentes puntos de vista, entonces tú dices, bueno, mi conclusión y lo que yo quiero creer y en lo que yo creo va a estar basado en poquito de, a lo mejor poquito de esto y así ya haces tu propia, Sí, tu porque propia idea. hay una cosa que es, por ejemplo, digamos, porque es que si te vas, el Pitágoras no miente, ¿no? Entonces dices, no, pues los números no mienten, los números son los números, va. Pero, por ejemplo, a lo mejor te dicen, no, pues el empleo aumentó 15%, o sea, el desempleo está 15%, Arriba que otros años. ajá, arriba que otros años. Y luego te van a decir, no, el empleo está al 85% mejor que en otros años. Ok. Entonces, es como que, o sea, es el mismo número, pero contado de dos historias diferentes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que dices, va, o sea, si yo veo los dos lados y digo, bueno, ¿cómo me están contando la misma historia de este vato y cómo me la está contando este otro? Entonces yo ya decido, bueno, entonces a lo mejor este vato no es tan confiable, ¿va? Por cómo me lo está diciendo. Y empiezas a formarte tú tu propia, Pues tu propia idea, pues lo que decías, te haces tu propia opinión. te haces una propia opinión. Y aquí viene un poco lo que
yo cuando estaba pensando en esto, Ajá. yo desarrollé una teoría. Ajá. Bueno, la desarrollé, ¿cómo se dice? La adapté, porque en Ajá. realidad la teoría la saqué de Star Wars. Ajá. Star Wars, de hecho, Star Wars es una película muy política, si ¿En te serio? pones No, a verla. nunca he visto una película de Star Wars. Aparecen sesiones del Senado y ¿En aparecen serio? comisiones intergalácticas y ¿Tú sí las has visto todas? Sí, ¿Cuántas hay? pues, está la trilogía original y luego las precuelas, que es otra trilogía, son 6. Y luego está, por ejemplo, Rogue One y luego está la trilogía nueva y Pero todas tienen como que toda es una un... secuencia. Ah, ok. Y en películas creo que son Rogue One. Ah, bueno, está la de Han Solo, pero la de Han Solo está piratona. Y pues están las series, chorros de series. O sea, si no viste una al principio ya te perdiste mucho. Pues que O te pierdes cosas irrelevantes. Pues es que la puedes ver de muchos aspectos, ¿verdad? Si la ves como Ajá. una película de acción, pues cualquiera que veas, igual, es como Ah, que ok. está bien. Pero si, por ejemplo, Pero si te quieres clavar en todo el orden, en entender toda la historia por de ejemplo, Star si Wars. ves creo que es la de El Retorno del Jedi o El Imperio Contraataca, no me acuerdo, pero Luke y Leia se dan un beso, pero Luke y Leia son hermanos. Pero, o sea, eso no lo sabes hasta que ves las otras Ah, películas, ok, ¿verdad? Y ok, dices ok, como ok. que, eso está medio raro. Sí. Pero pues no le pones tanta atención. Entonces yo sí te Bueno, aconsejo, si las entonces... vas a ver, velas desde la precuela, en orden cronológico. ok. No, Uno, no, igual dos, no pensaba verlas. La verdad, eso no son películas que no me llaman la atención. es Además que de aparte que... son muchas. Sí, además de que, pues, tú bien sabes que las películas y yo no Sí, es sí, como sí. que... Pero bueno, vamos al entonces, ¿cuál punto. es la teoría? Ajá. En Star Wars tienes a lo que son los Jedi, que son los... Haz de cuenta que supuestamente ellos dicen que la fuerza es algo que se alimenta de todas las criaturas vivientes. Entonces la fuerza existe, es como que la energía del universo. Entonces esa fuerza se puede usar del lado oscuro, que son los Sith, y se puede usar del lado... Puro. ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó cómo se llama. Se me olvidó. El lado bueno. Los Jedi, ajá, el lado bueno. Entonces, tienes a los Jedi y tienes a los Sith. Pero haz de cuenta que son como que totalmente opuestos, ¿no? O sea, los Jedi supuestamente son los buenos acá, tienen su consejo. Es como una religión. Ajá. Y tienen sus consejos y ayudan al gobierno y no sé qué. Y tienes a los Sith que usan el poder, todo el poder de la fuerza. O sea, haz de cuenta que los Jedi tienen sus reglas y dicen, esto no se hace y esto sí se hace y esto se puede. Y los Sith son como que todos, o sea, les vale queso y usan toda la fuerza Como el borras, así con menos mayor nomás. intensidad, pero sin límites, ¿va? Entonces, haz de cuenta que aparte de los Jedi y los Sith, hay otros que se llaman creo que son Jedi también, pero son los Jedi grises. Ajá. Entonces, tienes a los grises que son, digamos que no están del lado de los Jedi, porque los Jedi también la riegan, pero tampoco están del lado oscuro. Están en un punto, Entonces bueno, a lo mejor en un punto medio, pero están diferentes que los dos. sí, dicen, o sea, yo voy a usar la fuerza para el bien, pero tampoco no me voy a regir por las normas de estos vatos que quieren tener todo metódico y Sí. estructurado. Entonces, dicen, por ejemplo, es como un ejemplo, dices, me están pidiendo ayuda a estos vatos. Está bien, pero el Consejo Jedi dice que no vaya, pero me están pidiendo ayuda, o sea, necesitan la ayuda, ¿va? Entonces, ¿por qué tú, por tu burocracia, me vas a decir que no ayude a estos vatos que necesitan ayuda? Entonces, esos son como que los grises. Entonces, esta teoría Ajá. la aplica a la vida en general, o sea, tú no puedes, como te decía ahorita, no somos digitales, o sea, no es de 1 o 0, o sea, hay puntos medios en todo lo que haces, o sea, nada es totalmente blanco, nada es totalmente negro, en todo hay un punto medio, ¿va? En cualquier cosa que tú pienses hay Sí. un punto medio, como decíamos ahorita, el frío y el calor, o sea, puede gustarte que en tiempo de calor puedes salir a jugar a la calle, a jugar fútbol, puedes salir a pasear simplemente, a estar sentado afuera. Y en tiempo de frío a lo mejor no, porque tienes que estar Todo tapado con entumido. una cobija. Pero en tiempo de frío, pues comes chorros de cafecito y pan y... Pues sí. Sí, es que, y es que yo creo que está bien sencillo, por ejemplo, o sea, como tú dices ahorita, no hay una sola cosa, si te pones a pensar una sola cosa en la que digas, o sea, a lo mejor toda la gente va a elegir un solo lado. No hay absolutos. En Ajá. la humanidad Ajá. y en nuestro mundo no hay o no debería haber absolutos. Sí, y es lo que, bueno, y por ejemplo esos grises que decías, los del punto medio, tú lo aplicas, o sea, lo aplicas en la Sí, vida. o sea, tú lo deberías de aplicar a, por ejemplo, Que así debería ser. Bueno, que así es más bien, ¿no? sobre todo por ejemplo, en la política, que es de lo que estábamos hablando ahorita.
o sea, a lo mejor tú puedes estar de cierto lado, por ejemplo, tú dices, no, pues tienes, no sé, el capitalismo y el comunismo. Entonces, el comunismo, haz de cuenta que es como que, yéndonos yo sé que no me vayan a juzgar ni aquí a tachar de algo, pero por ejemplo, el comunismo es, vamos a, o sea, todos parejos, todos, nadie va a tener más riqueza que otros porque todos debemos de tener lo mismo, a grandes rasgos. Ujú. Entonces, y el capitalismo se supone que en principio es meritocracia, ¿va? Es de que si tú haces más, logras más, pues vas a tener más, ¿va? Y la gente que no, pues no. Pero en realidad, si tú te pones a ver el capitalismo, por ejemplo, el capitalismo, los ricos se hacen ricos a base de hacer más pobres a los pobres. Pues sí. Entonces ahí ya tienes una desigualdad. Y tú a lo mejor puedes pensar que el capitalismo es bueno y a lo mejor el capitalismo no es totalmente bueno, pero tiene cosas buenas, ¿va? Y a lo mejor el socialismo también dices, no, pero es que cómo no me vas a dejar crecer a mí en base a mi propio esfuerzo. Pero en realidad a lo mejor dices, pues es que es un sistema más igualitario en el que todos crecen parejos, ¿va? El Es lo punto que es decía, crecer parejos. sí, es lo que decía ahorita, por ejemplo, puedes agarrar cosas buenas de los dos lados. Exacto. Y no tiene nada de malo. Y eso es lo que debería entender la La mayoría raza, de la la gente, gente. ¿verdad? O sea, de que no es de que, o sea, ni esto es totalmente bueno, ni esto es totalmente malo. Y haz de cuenta que también pasa, por ejemplo, mucho en las religiones. O sea, tú dices, no, es que mi religión es así, y esto es lo que yo creo, y esto es lo que dice la Biblia, y es así, va. Y a lo mejor es como que, pues sí, va, pero, por ejemplo, si te pones a pensar ya en algunas cosas, dices, bueno, o sea, te puedes llegar a contradecir a ti mismo en ciertos aspectos y es donde dices, pues a lo mejor no es tan así como yo lo estoy pensando, ¿va? O a lo mejor no es el principio que originalmente se quería decir y yo lo estoy pensando de esta Ajá. manera. Entonces, tú tienes que tener como que una mente abierta a otras ideas y eso no lo vas a lograr encerrándote en tu propia burbuja, ¿va? O sea, tienes que aceptar ideas de otras personas o a lo mejor no aceptarlas, simplemente escucharlas, Ajá. ajá. De modo que te pongan a pensar en expander más tu Pues tus espectro de ideas, pensamiento. ajá, tu forma de pensar. Entonces, sí, pues yo creo que eso es como que, yo digo que es la doctrina gris. O sea, tenemos pues sí, una vez escuché en un video hay un vato que sigo en YouTube que se llama Jaime Altozano, no sé si lo has escuchado, hace Jaime videos de Altozano. música, es un ¿Un español. español? Sí, sí. Está también chido sus Está videos. bien perro el vato. Y alguna vez en un video que hizo como de, creo que cuando llegó al millón o cuando cumplió un año con el canal, no sé, algo así, el vato empezó a dar así como que consejos, ¿sí? Y en una de las cosas que dijo, que es una idea que a mí se me quedó y dije, pues no manches, este vato sí tiene razón en eso, Ajá. él mencionaba acerca de ser humilde ante las ideas. Y dice, ¿cómo ser humilde ante las ideas? Pues lo que se refiere es que todas las ideas que escuches, las escuches pensando en que a lo mejor pueden tener algo que ofrecer, ¿va? O sea, no descartar cualquier idea nomás porque, es que tú eres Chairo, entonces ya no, todo lo que digas no sirve para mí. Pues no, o sea, así no funciona el mundo, ¿va? No. Independientemente de lo que tú pienses o creas respecto a un tema, pues no te hace menos digno de aportar ideas, ¿va? O de aportar tu forma de pensamiento. Pues sí. No, Y, sí, cierto, vato, porque algo te iba a decir, vato, se me fue la onda. y hasta pues pasa hasta en los núcleos familiares. O sea, es como que, es que este vato no piensa como yo, no, pues para qué vamos, ¿verdad? Como las peleas familiares, ¿verdad? Pero Y ya me acordé, mira, yo por ejemplo he visto, no discusiones, vato, pero simplemente una plática, es lo que decías tú ahorita. Una plática, vato, en donde pues empiezan a hablar de X cosa, lo que tú quieras, vato. Entonces sí, a mí me da como, pues no pena, bueno, sí a lo mejor pena ajena, ¿verdad? Que alguien comienza a decir su opinión y el otro luego, no. O sea, y así, vato, les dan el cortón en seco y eso es a lo que te referías, o sea, no porque creas que la idea es diferente a la tuya o no porque creas que, simplemente con el hecho de creer que está mal, ya no lo vas a escuchar. O sea, ese es el punto. sí, y te cierras. O sea, exacto. Justo eso es ser humilde ante las ideas. O sea, que no des por equivocada una idea antes de escucharla, pues.
porque pues a lo mejor tiene sentido, ¿va? Y es que a lo mejor le puedes agarrar, también lo decías ahorita, le puedes agarrar cosas buenas a eso y de idea a idea y haces una chida tuya. A lo mejor puede ser hasta mejor que las demás o ya agarras cosas buenas de varias. Y yéndonos otra vez a la política, yo creo que eso es lo que debería de hacer como que el gobierno, o sea, para eso debería de estar, porque se supone que en una república democrática como la de nosotros, debería de ser un gobierno representativo, ¿va? De todas las ideas de la gente. Entonces, no debería de ser lo que cree conveniente el presidente o lo que cree Ajá. conveniente el gobernador. Debería de ser como que, porque a estos vatos al final de cuentas es el ejecutivo, legislativo y el federal. Y el, ¿qué? Judicial. Ajá. Y haz de cuenta que tú deberías o sea, tú tienes una cámara que te dicen, se supone que representado la mayoría del pueblo ahí, con ideas diferentes, y todos deberían de tener en consenso por ejemplo, yo digo, no, pues vamos a nuestra nueva y gustada sección temas polémicos. Vamos a decir el aborto, vato. Dices, bueno, como esa es una idea que vamos a poner sobre la mesa, Ajá. y yo como presidente creo que es lo que le conviene mejor al país, y redacto una idea bien estructurada con reglas y con argumentos. con argumentos de cómo debería funcionar. Entonces, dice, está bueno, así va a ser. Y entonces hay una cámara donde hay un chorro de gente que les estamos pagando un chorro de dinero y que se supone que esa gente representa lo que el pueblo. Lo que el pueblo quiere, ¿va? Entonces, esa gente debería decir, bueno, la parte que yo estoy representando cree que no nos conviene por esto y esto y esto y esto, ¿va? Y la otra parte debería decir, bueno, la parte que yo represento si queremos esto por esto y esto y esto. Y en una cuestión de diálogo, sin polarizar la situación, debería de ser, bueno, entonces la mayoría cree que nos conviene. Bueno, ya pasó a otro punto, bueno, entonces nos conviene y ¿cómo le vamos a hacer para que funcione, va? Entonces ahora es, bueno, entonces si ya lo vamos a hacer, creo que debería ser así y así y así. Y la parte otra diría, bueno, es que sí va a ser así. Esta sí te la puedo agarrar, pero esta no, pero porque esta estaría no, violando, no sé, y esta sí y esta no. Entonces, de todo ese proceso debería de salir una idea bien estructurada, con un plan, con responsables, con todo eso, y decir, así va a ser. Y eso... Pero ya se escuchó a todas las partes y ya se escuchó a... Exacto, representativamente, Ajá. ¿va? Pero, pues no funciona así por la corrupción y todo lo que quieras, ¿va? Pero... Además, yo creo que es que está bien difícil, vato. Yo creo que está bien difícil porque, por ejemplo, el que representa a toda una parte es bien sencillo ya estando ahí y todo el dinero que se mueve y todo lo que se mueve ahí ya está bien complicado, vato, ver por los que estás tú representando. Pero yo creo que es más difícil ya estar ahí y decir, ver por tus propios intereses. O deja tú ver por tus intereses, o sea, nomás dar un voto así que ni siquiera represente realmente a los tuyos. Pues sí, pero es que al final de cuentas ahí, por eso se llama servicio público, porque no estás haciendo servicio particular, ¿va? O sea, no estás sirviéndote a ti mismo, no estás sirviendo a X cantidad de personas, estás sirviendo a Pero la sinceramente así es, vato. Sí, no, o sea, y obviamente lo que estoy diciendo de la doctrina gris es una utopía casi, o sea, es algo que a lo mejor no puede pasar porque hay gente que simplemente no está abierta a recibir otras ideas y eso pasa... Y es que se ve mucho o sea, lo ven mucho como, no me voy a dejar ganar, o sea, no me voy a dejar ganar por el otro, que el otro me gane con su idea, pero realmente no es eso, o sea, nada más es escuchar al otro. Y yo creo que es el problema pues sí, de no escuchar a las otras partes. Y luego también pasa de que, por ejemplo, por la misma polarización, o sea, se tergiversa la información y hay un chorro de información falsa de que me conviene a mí, ¿va? Por ejemplo, yo decir que las elecciones fueron un fraude, o sea, a mí me conviene eso porque la gente que está de mi lado va a Te va a decir, ver. ajá, pero no es información verídica, ¿va? Entonces, lo mismo pasa, vamos a ver, temas polémicos, lo mismo pasa, por ejemplo, decir con la eutanasia, ¿va? Entonces, haz de cuenta que el vato que no quiere que se legalice la eutanasia va a decir, no, es que quieren matar a todos los viejitos. Y los viejitos va a decir, pues, ¿por qué me quieren matar, va? Sí. Entonces, ahí ya empieza a ver como que Pero eso sí es por un interés propio. un interés propio o de cierta gente que te está patrocinando, Ajá, ¿no? sí, Pero, sí. pero sí, o sea, por eso entra la parte otra vez
de informarte por la mayor cantidad de medios posibles, ¿va? Y es Cuando que yo quieras creo, conocer un tema yo en creo realidad. no es nada más como que, o sea, limitarte a que el Facebook te Sí, informe, no, vato. obviamente no. Ni O sea, siquiera Wikipedia, vato, no, cuando- no, 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 o sea, obviamente yo no digo, pero pues está bien, por ejemplo, yo también pienso que ya no hay mucha gente que lea así, o sea, que se compre un periódico. No, pero Pero hay hay... muchos portales en donde puedes pues, ver información chida, yo creo. Y O que sea, son... no he leído, la neta, pero... Y que son portales y que son, por ejemplo, Animal Político, El Universal, El Reforma, el New York Times, el Forbes, no sé, tienes chorros de información y que obviamente toda esa gente también tiene una agenda, ¿va? También dice, bueno, a mí me conviene que se diga esto, ¿va? Sí, Yo, sí. yo quiero que la gente piense esto, pero, por ejemplo, si lo que decíamos ahorita, si yo leo el mismo número de dos formas diferentes y digo, bueno, pues a lo mejor esto, pero ya tienes Pero ya tú una... decides a Sí, quién... porque si yo leo nada más a uno, yo voy a decir Ah, pasó, esto es lo que es. la realverdadnoticias.com, pues dices, no, pues, o sea, y te pones a leer puro de eso y ya crees que está la tercera guerra mundial encerrado en Sí. tu búnker y pues ya es como que, por eso tienes Este, que como que expander tu burbuja. Y pues ya expanderla con la humildad ante las ideas, ¿verdad? ajá. Expanderla pensando que a lo mejor es como, no he visto la película, me acordé ahorita de, no la has No. visto, muy seguramente no la has visto. Qué bueno Pero que te contestaste solo. ¿Cuál? hay una película que se llama Jojo Rabbit, salió el año pasado. ¿Sí la Ah, viste? no. No, me engañaste. No lo he visto. Bueno, hay una película que se llama Jojo Rabbit, es un peliculón, señor peliculón, dirigida por Taika Waititi, sale Scarlett Johansson y un niño que no me Ella sí acuerdo sé cómo se quién llama. es. Total, ese se trata de un niño que está en los tiempos de los nazis y el niño es nazi, o sea, bueno, es alemán y ellos están como que como en un colegio donde les enseñan a ser nazis. Pues es como que medio de comedia, pero pues cuenta la historia, ¿va? Entonces haz de cuenta que a ellos en el colegio les dicen como que no, es que los judíos son monstruos, los judíos tienen colmillos y ojos y no sé Los qué. asustan. Ajá, y haz de cuenta que ellos crecen pensando que los judíos son monstruos, que tienen esto, bla, bla, bla. Entonces, su miedo y su odio, pues va dirigido a esa forma, ¿va? Entonces, están adoctrinados de esa manera, ¿va? Entonces, igual así funciona con nosotros y la información que recibimos, ¿va? Si yo nada más estoy recibiendo información de la misma persona que me dice que, como el caso ese del el culto, la secta, no sé qué era, que se suicidaron todos el mismo día, ¿no? ¿Nunca lo leíste eso? No, O sea, el vato les hizo creer que ese día se acababa el mundo y todos se suicidaron. Y no es como que, manches. sí, o sea, o sea, si tú te metes, lo mismo pasa con la información de los demás temas. Entonces, si tú te metes a leer, a leer otro tipo de fuentes y te das cuenta, aunque no sea verdad, te cuestionas. O sea, por ejemplo, si yo fuera un aficionado vamos a decir, para no decir nombres, Donald Trunks. Si yo fuera un aficionado de Donald Trunks, presidente de la hermana República Americana, entonces yo diría, o sea, me pongo a leer otra información que no sea Fox News y empiezo a ver de que se han hecho investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que no hubo fraude electoral. Y ya te pones a preguntar, entonces, ¿por qué este vato está diciendo que sí hubo, va? Y es como que, o sea, ya empiezas a despertar tu propia manera de pensar sin estar nada más escuchando lo que te está diciendo una persona, ¿no? Pero eso no pasa, ¿verdad? Pues en muchos casos no. Yo digo No, que sí yo debe digo de que no pasar. pasa si no hubiera pasado todo lo que pasó. Pues Es que yo sí siento que ese vato, Donald Trump, ¿o cómo? Donald Trump. Donald Trump, tiene un chorro de influencia, vato. O sea, obviamente tiene, o sea, para sus seguidores. Y yo sí creo, vato, que por ejemplo, tú como seguidor de él, si él te dice, me amenazaron y me dijeron que tú le vas a creer, vato, porque tú lo sigues y porque tú, a lo mejor no es como que le tengas así un afecto bien bañado, pero al fin de cuentas eres seguidor de él, vato. Y todo lo que él diga, a lo mejor tú se lo vas a creer. Aún sin saber, vato, lo que pasó detrás, aún sin saber todo lo que... Pues es que sí, es que la gente... Y es que es lo que decías ahorita, como que se clavan un chorro, vato. Y yo creo que ese es el problema. Obviamente es el problema, Pues de clavarte de más.
Pues sí, pues es que no, pues que a nadie se le debe de dar ese poder de que sea tu, o sea, tu 100% Porque de te está credibilidad. convenciendo de algo que a lo mejor tú ni en cuenta. Hasta la Biblia lo dice, vato. O sea, como que, o sea, cualquiera que te traiga información que no sea confiable Ujú. o que de la que tengas duda, pues tú busca, va, tú investiga, escudriña y Escudriña. ya vas a saber cuál es o sea, a lo mejor no vas a saber cuál es la verdad absoluta, pero ya vas a saber qué no Pues que ya tienes creer un panorama más chido, o sea, ya tienes un más amplio. panorama más amplio. Ajá, y si, es que también ahí ya te metes con otros aspectos psicológicos de la personalidad humana, donde Ujú. dices, o sea, la gente necesita algo a que aferrarse, ¿va? Y si esos vatos o otros vatos aquí en el plantón que duró ahí años en el Zócalo, dices, o sea, ellos creen legítimamente que van a estar mejor si logran lo que están buscando, pues obviamente se van a cerrar a las ideas, a la idea que ellos creen que es la que les va a hacer mejor, ¿va? Y necesitan un ancla para aferrarse a eso y es como que le estás dando todo el poder O de tu sea, estabilidad sí, a pues una sí. persona. O sea, y así el que llegue y le atine a lo que tú estás o necesitando o lo que en tú creas y que le atine a eso, pues ya te vuelves como que, pues no un esclavo, pero ya te vuelves esclavo. Sí, esclavo de a lo mejor de una persona o de una idea como tal. Ajá, sí. Y como decíamos ahorita, tu burbuja tecnológica de información te va a dar lo que te va a hacer estar ahí. Entonces te va a dar un chorro de noticias que confirmen que la verdad que estás escuchando de Es cierta esa. persona esa es la verdad absoluta, ¿va? Entonces como que, no Y lo entonces sé. todos los días te estás convenciendo, mira, o sea, si era cierto, o si todos los días te estás convenciendo de lo que tú creíste y lo que tú escuchaste, pues es eso. Sí, Aunque realmente no sea. aunque realmente no sea. Pues está bien canijo. Pero, pero pues yo creo que lo único que puedes hacer es como lo que decíamos ahorita. Uno, eh, extender tus horizontes. Tratar de ampliar tu burbuja lo más posible. A lo mejor yo, por ejemplo, lo que hago ahí es, en ciertos aspectos, tratar de, por ejemplo, seguir a gente que no piensa igual que yo. O, por ejemplo, si alguien Neutro. tiene ideas diferentes que las que yo tengo, no lo dejo de seguir. A menos que sea como que de plano a alguien que la anda regando, ¿va? Sí. Pero, por ejemplo, si son ideas, por Y es que sí hay ejemplo, también mucha gente que, por ejemplo, que hace contenidos así neutrales, ¿no? O sea, ni, bueno, no mucho a lo mejor, pero no lo sé. no. No, yo creo que no, porque todos somos subjetivos, vato. Es como otra vez lo del bimbo, o sea, tú siempre vas a contar la verdad que te convenga a ti, va. Y no está mal, o sea, por ejemplo, tú puedes creer cualquier verdad que tú expliques o que quieras difundir, va a ser una verdad que va a estar pasada por un filtro que eres tú. Y ese filtro, o sea, a lo mejor tú dices a mí y a mi familia no nos dio COVID en todo el 2020. No es real porque yo nunca vi a nadie cercano a mí que estuviera enfermo. ¿Va? Yo Ajá. como sé que esa gente va a estar enferma. Entonces, es un ejemplo. ¿Va? Por ejemplo, otra cosa, yéndonos otra vez al tema de Dios. A lo mejor tú dices, es que ah, Dios es real porque a mí me ha ayudado, porque yo he Yo lo he visto. tenido, ajá, yo lo he visto a través de mi vida o a través de la vida de mis papás, a través de... Pero a lo mejor hay gente que dice, no, la vida ha estado bien fea conmigo porque yo voy a creer en un En Dios un que nunca Dios. me ha ayudado, ¿va? Y no quiere decir que tú tengas razón o que él tenga razón, simplemente son dos perspectivas diferentes y la misma información filtrada a través de dos filtros diferentes, dos personas. Entonces, por más que quieras, todo lo que tú digas va a estar filtrado a través de tus propias experiencias, ¿va? Pues sí, de tu vida personal. O No sea, vas a de. ser 100%, nunca vas a ser 100% objetivo. Ni siquiera sabemos si existimos, vato. Entonces no podemos ser objetivos porque ni siquiera sabemos si existe la objetividad. Pues. No, pues sí, entonces lean mucho. O sea, amplíen sus horizontes, Y como decías cuestionen, ahorita. va, o sea... Sí, pues sí. Inclusive, o sea, es que vas desde o sea, ahorita nos estamos metiendo bien intensos en temas bien... No, vato, pero es que es lo que te decía ahorita. O sea, cualquier cosa, vato, Sí, o cualquier sea, cosa. hasta para decir, por ejemplo, ahorita salió la película de La Mujer Maravilla. Ajá. Y hay un chorro de gente que dice, ay, no manches, qué buena película y que no sé qué. Y hay un Y chorro de gente que que dice, está no en charro. manches, qué película tan pirata. Y, o sea, simplemente como eso, ¿va? Y tú escuchas a una persona que dice que está bien bañada y tú vas al cine y la ves. Bueno, ahorita no se puede ir al cine, pero vas al cine y la ves. Y dice, nah, pero manches, estuve bien pirata, me robaron mi dinero y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, pues a lo mejor escucha dos, tres opiniones antes de decidir qué hacer, ¿no?
Y no necesariamente, o sea, ese es un tema bien simple. Yo creo es como cuando, por ejemplo, compras algo por internet. Ándale también. O sea, que tú dices, es que está bien bañado, vato, o sea, yo lo quiero Pero a lo mejor no te pones a ver a gente que a lo mejor no le funcionó para lo mismo que tú quieres, o a lo mejor... Entonces ponte a ver, pues, gente que lo ha comprado, cuál ha sido su experiencia, para qué lo han usado, para qué... Y ya te das como que otra idea de, bueno, si me conviene o no me conviene, busco algo más. Sí, y es un gran ejemplo ese, porque al final haz de cuenta que tú viendo reseñas o viendo hasta Decides, los vato. mismos comentarios de la gente en Ajá. el producto, y también decides y te aprendes a confiar en, tú dices, Nayib Akub al 2, Nayib Uk al 3, esos vatos, todos, great product, y ya es como que, o sea, ¿sabes? Aprendes a diferenciar qué información es buena, qué información no. Entonces, lo mismo pasa buscando información sobre cualquier tema. Tú Cualquier vas a cosa. aprender, esta fuente, nada, pues de plano, siempre dice puras tonteras, ¿verdad? Monividente siempre dice Que el que... Cruz Azul va a ser campeón. Siempre dice que este año es el bueno. Entonces, ya aprendes tú a descartar fuentes, que sí te sirve, que no te sirve, que sí te puede servir o que de plano no puedes descartar, ¿va? Y a lo mejor dices, este vato a lo mejor en ciertos temas sí tiene razón y en ciertos temas no. O dices, este vato ya sé que le va a tirar por este lado y ya sé que este va a tirar por este lado. Entonces, pues nada más la única es buscar la mayor cantidad de información posible, ¿va? Desde los comentarios de un producto hasta por quién votar. Por quién votar. Bueno, pero por ejemplo, aquí, yo digo que aquí en México es más, o bueno, no sé, tú dime. Por ejemplo, del otro lado con Donald Trump. nomás puedes tirar a dos lados, ¿no? O sea, o nomás, o por uno o por el otro. Hay bipartidismo, pero también hay Y por ejemplo, alternativas. o sea, por ejemplo, aquí cuando te ponen a 5 changos o sea, ¿sí me explico? Es un tema... O sea, sí hay más, ¿cómo lo digo? A ver. O sea, la gente tiene más para dónde correr Pero es que nomás a dos sitios. Es que ahí Que ya la nos gente, metemos en la corrupción y todo lo que vimos. que la gente nomás quiera dos, o sea, que la gente se quiera encerrar en dos o en tres a lo mejor, ya es cosa de la gente. Pero es que luego, es que por ejemplo lo de los partidos políticos se supone que debería de ser lo que nos daría la representación ciudadana en las cámaras y todo eso, ¿va? Cosa que no sucede porque al final te haces alianzas PRI con PRD y, o sea, se supone que el PRI es derecha y el PRD es izquierda y hacen alianza, Sí. o el PAN es derecha y el UDC se supone que es izquierda y dices, hacen alianza y dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible No tiene que se supone que un partido político cuando se da de alta tienen una carta donde explican sus, ¿cómo se llama? Sí, o sea, como que sus principios y por qué están formando una alianza política y todo eso. Ajá. Y hay con pensamientos opuestos que hacen alianzas para, nomás por el simple hecho de tener votos y tener un presupuesto y todo eso. Entonces dices, no. O sea, en realidad el sistema no es funcional, es bueno, pero no es funcional por todo el tema de la corrupción y todo eso. Entonces ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Nosotros tendríamos que ser nosotros deberíamos de tomar mejores decisiones para no caer en eso, ¿no? caer en eso. Pero pues igual, es que ya ese es otro tema, pero luego lo revisamos. Pero el tema de la democracia, un próximo capítulo de Piedra Ranch, cuando invitemos al Mijis, ya le invité al Mijis, pero no me ha contestado, así que por favor, Mijis, contéstanos. Contesta, por favor. Necesitamos Este es un alguien que sí episodio para sepa, ti. necesitamos que alguien que sí sepa de Sí, política y que en realidad nos esté representando. Yo estoy inventando todo lo que estoy diciendo. No, pues yo también Yo yo No, estoy no es tanto inventando, pero inventar, con más palabras. Ajá, sí, ándale. Ajá. Pero no, es un tema interesante y yo creo que yo creo que a lo mejor sí nos conviene hablar de eso en estas próximas fechas que se vienen elecciones y todo eso, porque la gente, pues al final de cuentas, nosotros somos los responsables de todo eso. Yo soy un ciudadano irresponsable, vato. No tienes tu credencial. Sí lo tengo, pero nunca he ido a votar. ¿Nunca has ido a votar? Chale. Entonces tú no te puedes quejar de nada. No, pero... No, de hecho no. Pero fue mi propósito de año nuevo. Ir a votar. Ir a votar, vato. No, nunca he ido a votar. Pues sí, ¿qué te digo? Pero tengo mi teoría de por qué no ir a votar. A ver, suéltala. No es una teoría, pero es que... Yo siento que al final de cuentas gana el que ellos quieran. Pues mira,
el... Y mira, yo digo, y mira, mi pensamiento, vato, es, ¿por qué me voy a ir a hacer una fila, vato? ¿Por qué me voy a ir a solear allá en junio? Que son, casi siempre son en junio. ¿Para qué voy a hacer una fila con un chorro de gente? Y luego para que al final ellos sean los que decidan. O sea, realmente mi voto no es el que decide quién gane o quién no. Aunque sé, mucha gente me ha dicho, es que si no vas y votas, el voto se lo dan a ese que no quieres. Exacto, es Y que a haz de lo cuenta mejor que... sí, pero... Mira, tienes 100 personas. De esas 100 personas, 30 personas reciben un frutzi y una torta. Vamos a decir. Entonces esas 30 personas tienen una obligación de ir a votar. X obligación. Las otras 70 personas piensan como tú. Bueno, no, las otras hay 50 personas que piensan como tú. Y hay 20 personas que sí van. no quieren a los de las tortas, pero ellos quieren ganar, ¿va? Entonces, tienes a 30 personas que votaron, a 50 personas que no votaron y a 20 personas que querían votar por otra cosa, entonces va a ganar el que dio las tortas. Y el que paga para llegar, llega para robar, o como dice. Entonces, Pues sí. pues es... No, ya este año ya pretendo ir a votar. Y es que, ¿sabes Ojalá. qué? Que nunca me... Es eso, vato, que nunca me informo. Sí, Y se llega el día y luego, sobres, vámonos. ¿Por quién? Y mi jefa sí me ha dicho, vámonos. Y yo, no sé. O sea, ni siquiera escuché nada, ni siquiera me informé, ni siquiera... Y sé que soy responsable de mi parte como ciudadano pierrachero. Pero... como va a haber elecciones para alcalde, también hacemos la extensión a los candidatos para que vengan a Piedra Ranch. Sí, no, ya le comenté ahí en la página... Jacob. Yo sé que toda nuestra audiencia Lo quiere ver. lo quiere ver, Sí, obviamente. sí, obviamente. Ojalá y sí nos conteste y aquí ande. Pero sí, es un tema muy importante Pues sí. y es un tema que sí deberíamos de tomar en serio porque sí, yo creo que la culpa a lo mejor sí es un poco de nosotros. Obviamente la corrupción es lo más... La mayor culpa. Es la mayor culpa, ¿verdad? Pero pues a lo mejor nosotros podríamos hacer algo para que... No fuera tan mayor. Entonces, nomás, ese es mi consejo. Y pues yo creo que ya hablamos demasiado, pero básicamente es eso, amplíen su espectro de información y sean humildes ante las ideas que puedan yo creo que ofrecer. esa puede ser la conclusión de este episodio, o sea, lean. Lean, infórmense. Ajá. Y pues sí, yo creo que eso va a ser todo por hoy. Eso es todo, amigos. Es todo por esta semana. Por esta semana. El próximo lunes, ya saben, tenemos una cita en este canal. En este su bonito programa. Podcast. ¿Hay anuncios? No hay anuncios, ¿verdad? No hay. Jacob, te esperamos en un próximo episodio, ¿eh? Te voy a mandar este clip a ver si vienes. Y al señor Claudio también. Al señor Porque Claudio, necesitamos escuchar la mayoría Las de dos las partes, opciones ajá, posibles. las partes, sí. sí. No sé quién más creo que otra vez este señor ¿Quién? independiente se va a postelar, pero no El sé. señor, el morado. Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver, Si Sí, quiere o venir, sea, también. sí, Todas claro. las ideas van a ser escuchadas en este su bonito podcast. Vamos a hacer como el escorpión que trajo a todos los... Sí, a nivel Piedra Ranch. Aníbal Pierran, sí. Nada, Bueno. pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, o por vernos, o por escucharnos, o por lo que sea que hayan hecho. Y pues suscríbanse, compartan el video, Compartan, compartan. comenten. Comenten para que el algoritmo nos tire un paro. Así es. Y pues ahí nos vemos. Muchas gracias por todo. Caput. Ahí está, Peps. ¿No vas a ir a votar, vato? Sí, tengo que ir a toda la neta. Cuando vayamos a votar, nos traemos nuestro dedito para... Para ver que sí fui. Te hubiera dado el ejemplo del Tigres y del Monterrey, vato. Ándale, Tigre Monterrey. Vato, Esos vatos se se matan. matan, vato.